Muy buenos días, tardes o noches, tengo usted maestro, yo soy el alumno Serrano Fabel Alejandro y voy a proceder a explicarle los temas principales vistos en este semestre durante los tres parciales. Empezamos a ver el lenguaje de programación Kotlin y después nos pasamos a el entorno de desarrollo integrado de Android Studio, y así va a ser el orden de cómo voy a ir creciendo al igual que lo hicimos en las clases. Bueno, empezamos directamente con las variables y las constantes. Lo primero que vimos fueron la sintaxis. Podemos ver que la variable, su palabra reservada es var y la de la constante es val. Es lo que las hace diferentes. De igual manera, una diferencia es que la variable en el transcurso del código la podemos utilizar y la podemos ir modificando en diferentes procesos. En cuanto a la variable, a la constante, también la podemos seguir utilizando en el código, pero esa nunca va a cambiar su forma en la que le vamos a poner, ya sea el número o el nombre, siempre va a estar estático y nunca se va a cambiar. No es obligatorio tampoco poner el tipo de dato, como podemos ver en el primero está y en el segundo no, y de todos modos va a compilar de igual manera y no nos va a dar ningún problema. Eso sí, Kotlin te hace énfasis en que te recomienda inicializar o darle algún dato principal inicial a esa variable o constante que tú estás declarando en ese momento. Vamos por la parte de las sentencias selectivas. Tenemos la sentencia selectiva del if, que es una estructura que se puede decir si un determinado código se ejecutará dependiendo de si cumple una o varias condiciones. Las sentencias selectivas nos permiten dar algunas condiciones u opciones para que se cumplan y nosotros poder continuar con nuestro proceso. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos una condición, si se hace nos va a dar un resultado. También tenemos la asistencia selectiva if-else. Es muy similar a la del if, solamente que es solamente agregándole una opción más. De que si no cumple esa opción inicial, pues entonces tienes la opción secundaria que tú escribiste y te va a dar otro resultado si al final no te cumplió el principal. Como podemos ver en el ejemplo, es sobre cuestiones de cuántos años tienes, si no eres mayor de edad, que es la inicial que te piden, entonces no puedes pasar y te mandan mediante un else que simplemente no, porque no tienes la edad suficiente. También tenemos un if que es la estructura que utilizaremos cuando queramos añadir distinciones que no se cumplen con la condición principal. Podemos añadir tanto el if como queramos y opcionalmente también podemos poner un else al final para que se ejecute en caso de que no se cumpla ninguna de las condiciones que hayamos escrito antes. Como podemos ver, tenemos dos condiciones y ninguna se hace. Al final el else nada más nos sirve para que nos devuelva algo. Por parte de las sentencias cíclicas todavía no llegamos. Primero vamos a la última sentencia selectiva, que es el when, que no tiene ni utiliza valores fijos, sino que se puede utilizar rangos en ella y también permite validar la condición que se encuentra en algunas funciones que estén definidas fuera de, pero en el código. Y se pueden utilizar varias sentencias selectivas dentro del mismo. Como podemos ver, tenemos un else, tenemos llamando una función que tiene algo que queremos comparar y están medidos en rangos. Las condiciones no son condiciones. Ahora sí, las sentencias cíclicas. Empezamos con la for. Pues es la que va a ir iterando una variable en el transcurso de nuestro proceso. Se utiliza mucho en Java, pero poco en Kotlin. Y nosotros decidimos mediante un rango, una lista, un write o un map las veces que deseamos que esta misma itere, y va a ir cambiando el valor que nosotros le pongamos para ir dándonos diferentes tipos de resultados, como podemos ver en el ejemplo. La sentencia while, que se ejecuta en un bloque de código determinado hasta que cumple la condición. Cuando usamos estos tipos de bucles hay que tener mucho cuidado de que no se vuelvan bucles infinitos, y para esto nos recomiendan usar el life earth o un if dentro del mismo para que se haga dinámico, como podemos ver en el ejemplo. Y por último tenemos la sentencia do while. Es muy parecida a la sentencia while, pero con la diferencia de que esta te va a permitir entrar al ciclo y al final te va a decir si tú puedes continuar o no con el proceso que quieres. Al final decide mediante la condición que tú escribiste. Vas a entrar, pero no sabes si vas a poder terminar. Pasamos del lado de Android Studio, que es una activity, que es lo primero que vimos. Es la pantalla principal de inicio de nuestras aplicaciones, que podemos elegir diferentes, que tienen muchas opciones con diseños y componentes ya precargados, o simplemente una vacía, que es la que usamos normalmente,
que contiene una clase con una extensión CompadActivity, que es donde nosotros definimos y escribimos el código de la aplicación. Un layout donde escribimos todo el XML de los diferentes tipos de diseños y vistas que queremos. Y recordar que la activity tiene un ciclo de vida que depende de una actividad de ciertos pasos que van pasando desde el momento en que nosotros empezamos a correrla. Por la parte de la interfaz de diseño, nos sirve para comprender varios widgets y componentes que tenemos en ella. También está escrito en XML para que tú puedas ir poniendo y programando directamente sin apoyo de los componentes. En cambio, también está la opción de que en el apartado de palette puedes ir arrastrando y jalando todos los componentes que allí están y solo programar puntos claves o cosas importantes que tú quieres que estos mismos hagan. Uno de las principales que nosotros vimos fue el constraint layout, que es sobre el que podíamos poner diferentes tipos de componentes y se nos iba jerarquizando en la forma en que nosotros las íbamos metiendo. Bien, ahora pasamos a otro punto que fue muy trascendental, que fue la de la librería Picasso. Tiene muchas funciones, pero la principal que nosotros lo hicimos fue para tomar las imágenes que nosotros teníamos guardadas en una carpeta específica, mandarlas a llamar de ahí con un nombre ya puesto anteriormente en la posición del arreglo que estuvieran creado en el del PHP, y para traerlas y poderlas guardar posteriormente en nuestra base de datos con otras ayudas que vienen más adelante, pero esta era principalmente para poderla mostrar en la pantalla, que te pudiera dejar elegir una imagen y se viera en la aplicación. Te pedía eso, una ruta con la posición del arreglo, la variable, el nombre de la carpeta y que pusieras también tu IP. Por el otro lado, con Bolly, también una librería que fue muy importante a lo largo de nuestro semestre, que tiene diferentes complementos o aditamentos y recursos que nos pudieron ayudar. Necesitábamos declarar una constante para poder llamar el Bolly y decir que lo necesitábamos. También igual nos pedía una ruta con el archivo PHP que nosotros queríamos conectar, ya que Bolly, su mayor virtud es que conecta mediante la red para que nosotros podamos hacer las conexiones con nuestra base de datos. Y otro método, otro concepto que se mezcla entre él es el JSON Object y el JSON Object Request, que nos ayudan básicamente tanto a transformar elementos del mismo arreglo a toString dentro de él nos lo permite, como poder tomar esos mismos arreglos y esos mismos datos que nos van a dar en los formularios y guardarlos directamente en la base de datos. Por ejemplo, tenemos aquí diferentes 3 datos que pedíamos: la clave, la película y el director, y cuando nos los dieran los iba a guardar el JSON Object Request con ayuda del Bolly dentro de nuestra base de datos para que posteriormente, si queríamos, los sacáramos de ahí para visualizarlos o que ahí estuvieran guardados. También vimos el adapter, que es otro que nos ayudaba básicamente en los arreglos, ya que teníamos diferentes tipos de arreglos, no solo de texto, también teníamos de componentes de spinner, de combos o de imágenes. En ese caso es el de que hicimos un arreglo de tipo string con diferentes nombres de géneros, pero el punto es que nosotros necesitábamos que como estaba en forma de spinner declarado en nuestra aplicación, necesitábamos ayuda de algo, y es donde entró el adapter, para volver otra vez ese string y que pudiera, lo que eligiera el usuario, se pudiera guardar posteriormente en nuestra base de datos sin ningún problema. Aunque fuera un spinner, el adapter se encargaba de cambiarlo a string y de mandarlo a guardar. También vimos el bitmap to base 64 string, que es una función con ese recurso y nos ayudaba básicamente a transformar a tipo string todas las imágenes que nosotros teníamos en esas carpetas, que nos ayudaban a transportar a través de la aplicación para poder tomar esas imágenes, codificarlas de tipo string y que ese tipo string, ese nombre o ese string, esa cadena, quedara guardada dentro de la base de datos y ahí quedara guardada la imagen para posteriormente de poder mismo usarla y que se mostrara en la aplicación.
era para cambiar el formato de las imágenes. En este caso, la JPG que pusimos a tipo string en la base de datos. También tenemos un response, que es también un recurso extra que nos da el Volley, que juega en conjunto con todo lo que ya habíamos dicho. Que el response lo que nos ayuda es que tiene dos aditamentos, que son el listener y el error listener, que nos ayuda a base a algunas condiciones que nosotros queramos poner. Por ejemplo, ahorita que tenía el usuario que tener el estatus de su cuenta para poder hacer un registro de alguien más o del mismo, y dependiendo de si eso nos daba true o false, era lo que nos iba a mostrar el listener como la parte positiva, la que nos ayuda a transformar con el response a tu string el status, y aparte, si es true, nos va a decir si el registro fue exitoso o no fue exitoso. Y la parte del error listener es directamente si el programa, ya sea con la conexión de base de datos o con el código o el PHP, cualquier cosa tuvo error, te va a mandar eso y te va a mandar el error que tienes tú ahí. Para eso nos apoyó el response. También tenemos el getParameters, que es básicamente una función sobrecargada con la clase outFollyError, que nos ayudaba a declarando una constante tipo de nombre post, a tomar todas esas resultados que tenían nuestros formularios y transformarlos en un tipo toString con su posición en el arreglo correspondiente para poderlas guardar en la base de datos y de ahí otra vez nosotros poderlas volver a sacar. Era para poder tomar los datos y guardarlos donde queríamos, que era la base de datos. Y posteriormente nos podemos dar cuenta ahora que todo este conjunto de cosas, gracias al Volley, gracias a todos los componentes, pues podemos utilizarlos para conectar la base de datos, para ver los objetos de la base de datos, para mostrarlos, para consultarlos y muchas cosas. También tenemos el string request, que es muy parecido al JSON object request, solo que este única y exclusivamente trabaja con datos, objetos que sean específicamente de tipo string. No te va a permitir nada más, no te va a dejar hacer parseos o conversiones a otro tipo de dato, solo se van a poder de tipo string, igual apoyado del response, del getParams y del Volley, pero solo tipo string. También tenemos el objeto window, que es lo que nos ayudó a trabajar con los toolbar, a cambiarle el diseño, la orientación y todo. En este caso solo cambiamos los colores del navigation y el del status bar color, pero también nos puede ayudar a cambiar de posición, lo podemos poner arriba, abajo, a un lado o al otro, cambiarle de tamaño, cambiarle el color como lo hicimos, ponerle padding, centrarlo. Todo eso tenía el tipo, el objeto window, que nos ayudaba a trabajar y a darle un estilo, una forma a nuestros toolbar que creáramos. Y por último teníamos la función sobrecargada onCreateOptionsMenu, que era donde declarábamos una variable tipo menú, de tipo booleano, para formar nuestro menú principal que queríamos que se viera dentro de los toolbars. Posteriormente teníamos que declarar otra función que era onOptionsItemSelected, de tipo booleano igual, donde meteríamos todas las opciones que iban a ser visualizadas por el usuario para poder ir e interactuar con la aplicación. En este caso solo se ve en la opción 1, 2, 3 y 4 y tenía que cumplir ciertas condiciones. Seleccionar o picar o cliquear el icono que él deseara, y dependiendo le iba a mandar al main activity 2, 4, 1 o a carga documentos. Pero para arrancar esa activity tenemos el start activity, que está en la parte de abajo, que es cuando va a picar, va a llegar y a start activity la va a prender y nos va a mostrar todo lo que está ahí. Eso sí, no se va a poder lograr nada de esto si nosotros no estamos con sesión abierta. Nuestra sesión no ha caducado, si caducó no nos va a dejar, porque tiene que estarse pasando la clave del usuario a través de todas estas ventanas. Es para una navegación un poco más segura. Bueno, eso fue todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y por su apoyo.